Muy buenas tardes, qué bueno que estemos aquí reunidos hoy con el corazón seguramente un poco dolido, no angustiados, pero sí dolidos con la situación que hemos estado viviendo en el país. Y de hecho queremos hacer una campaña para recoger fondos para ayudar a familias de la iglesia que han sido afectadas por la situación. Así que hoy nuestro tema es de finanzas y qué bueno que también podamos extendernos y dar a las familias necesitadas. Eh, y la situación del país no puede ser ajena a todos nosotros que sabemos quién es el Señor de nuestras vidas, entonces no puede ser ajena. Estemos orando por las familias que lo perdieron todo, estemos orando por las personas que no han sido encontradas, creyendo que ángeles del Señor se están moviendo allí para eso. Mm. Y hoy tenemos dos grandes invitados, como lo anunciábamos en esta semana. Tenemos Oscar Camino, Freddy Melo. Bienvenidos a nuestro live. Y ahora les decía, esto es relajado, aquí lo conversamos, tranquilos, porque parte de lo que yo veo en la vida de ustedes dos es que son ejemplo y testimonio de lo que un Dios poderoso y sobrenatural y un Dios que es el dueño del oro y la plata hace y transforma sus vidas. Así que qué bueno saludarlos, qué bueno tenerlos en este espacio. Así que les doy los micrófonos para que puedan saludar. Hola, mi pastor. Bueno, mi pastora, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, por el privilegio de estar acá. Como siempre, para nosotros es de gran gozo, pero también es un gran privilegio y una gran responsabilidad estar aquí sentados para compartir de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos ha mostrado Amén. Estoy en también esta área. muy feliz, muy honrado también por esta invitación, por compartir con mi amigo Freddy, que nos gusta hablar de este tema de finanzas y es una bendición, con temor y temblor también compartiendo la palabra, pero también con la seguridad de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho y que somos lo que somos y hemos llegado donde hemos llegado solamente por la gracia y por la excelencia de Dios. Y este tema de finanzas, para ir ya entrando un poco en materia, es un tema que pues a mí me apasiona mucho y a veces la gente se acerca y me pregunta, no solo en la iglesia, o a veces por fuera en la oficina o algo así, y a veces la gente piensa que las finanzas son solo dinero, sí, pero las finanzas involucran, y cada vez que yo estudio y descubro que involucran muchas cosas, involucra la crianza, involucra la formación, involucra hasta el tono de voz con el cual nos comunicamos. Eso tiene impactos a nivel social, ¿sí? La forma en cómo nos comunicamos. Y hay personas que quieren soluciones mágicas, por ejemplo, ante una crisis económica, o me preguntan, Oscar, si es bueno refinanciar una deuda, como que, y a veces las personas quisieran la fórmula mágica, ¿sí? Pero eso no existe porque Dios es un Dios de milagros, no es un Dios mágico. Y es diferente la magia a un milagro. ¿Sí? Ujú. Hay Que de hecho no vivimos de milagros tampoco, tampoco, ¿sí? ¿cierto? O sea, Dios puede hacer un milagro Amén. financiero, amén, pero hay mucho más que ustedes Claro. tienen aquí que habla no solamente de un Dios de milagros, sino un Dios de orden, un Dios Amén. de sabiduría para la vida de nosotros. Y así como a ti te encanta el tema de las finanzas, a mí me fascina, creo que el Señor nos ha regalado. Y por eso decía que ustedes dos son testigos del poder de Dios a nivel financiero y cuando yo revisaba el material veía muchas cosas tremendas que el Señor les ha venido regalando y cómo también los voy a lanzar a más y es de verdad poder seguir trabajando con personas de la iglesia que necesitan, ¿sí?, orden y separación, porque ustedes han vivido ese proceso y Dios los ha bendecido de una manera sobrenatural. Así que este es un Amén. tema apasionante, Sí, lo es. pero vamos a ver cómo desarrollamos todo el tema en el día de hoy. Yo quisiera mencionar algo para iniciar mi pastora y es algo que Dios nos ha venido hablando recurrentemente y es el tema de la perspectiva, ¿sí? ¿Cómo vemos? Ujú. Porque puede ser la misma situación, pero observada desde diferentes situaciones. Y a mí hay cosas que me maravillan de Dios porque Dios es dador y Dios no está en el negocio de quitar. Sí, hay malas Amén. interpretaciones de que el Señor dio, el Señor quitó el No, nombre del no, Señor. no, 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 Eso es eso una no. mala interpretación porque Job está Pésima. hablando cosas necias, cuando al final dice, me pongo la mano en la boca porque no sé no sabía lo que estaba hablando. Y hay cosas de ciencia que me maravillan y mira esto que encontré, que hace un tiempo lo leí. Hay un asteroide afuera que se llama el Saiche 16. Ese asteroide fue descubierto en 1852. Tiene 220 kilómetros de diámetro y está a 370 millones de kilómetros de la Tierra. Lo particular de este asteroide
es que está hecho de metales, como hierro, níquel, oro y platino. Mm, La NASA se puso a estimar cuál sería el valor de ese asteroide y lo calcularon en 10.000 cuatrillones de dólares. Padre Aquí no nos Dios. podemos perder en la cifra, pero son 10.000 cuatrillones de dólares. Para tener una referencia, es que la economía global de todo el mundo del año pasado equivale a 118 trillones. Y el asteroide vale 10.000 10.000. millones. Y yo me ponía a pensar en esto y, wow, Dios, cómo esto está allá. Y como que Dios me decía, sí, fue un poquito de pavimento que me sobró del cielo y lo dejé allá tirado. ¿Sí? Porque Dios piensa de otra manera. ¿Sí? Aún el oro, yo pensaba, el oro que tenemos en nuestras joyas no se formó aquí en la tierra, vino del espacio. Y a nosotros nos maravilla eso, ¿sí? Como que el oro, el brillo, todo lo que representa. Pero dice Dios, mío es el oro y mía es la plata. Entonces, las proporciones y la forma en cómo Dios ve las finanzas es muy diferente a lo que nosotros nos vemos, porque Él es dador, Él es generoso, Él es impresionante. Y si Él hizo todo el universo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Así es. Entonces, así es. con este dato así, quisiera como iniciar y adentrarnos a lo que tenemos preparado para el Bueno, video. al Perfecto. entrarnos ustedes han llamado a esto, ¿por qué no funcionan las finanzas? De hecho, el pastor había preguntado, ¿por qué no funciona mi oración? Ujú. Y por eso me llamó mucho la atención el nombre que le dieron, ¿por qué no funcionan las finanzas? O sea, revisemos Sí, qué dice el Señor y qué ha sido revelado a sus vidas de por qué no funcionan las finanzas. no, pues hablábamos con Oscar pensando sobre qué íbamos a compartir, qué íbamos a enseñar y empezamos como a alinearlo con lo que mi pastor venía enseñando y la pregunta fue esa, ¿por qué no pueden funcionar las finanzas en la vida de las personas, pero específicamente en los creyentes, en nosotros como hijos de Dios? Y hay varias cosas por las que no podrían funcionar las finanzas. Podríamos hablar aquí de orden, podríamos hablar acá de productividad, podríamos hablar acá de otras cosas como más prácticas, pero decidimos como enfocarlo un poco más hacia algo que de pronto la gente no piensa que pueda ser una de las causas. Es más, es como la raíz. Estamos hablando de las raíces. Ujú. ¿Cuáles son esas raíces por las que la semilla que mi pastor hablaba el domingo no termina de germinar? Finalmente, nosotros ya tenemos la semilla, nosotros somos la simiente, o sea, la simiente, o nosotros no, perdón, la simiente que es Cristo ya está en nosotros, la bendición ya nos ha sido dada, ya tenemos las promesas, pero a veces esa semilla no fructifica porque hay algunos factores alrededor de esa semilla que impiden que fructifique como debe fructificar. Entonces, las finanzas no terminan funcionando, número uno, profesor. Bueno, hay un tema muy, muy importante y es que un termómetro nos sirve para medir por ejemplo, la temperatura de una carne si la estamos cocinando. Y si el termómetro nos da X cantidad, del problema no es del termómetro. A veces uno, pero este termómetro, como, o una persona si le tomamos la fiebre, pero ¿cómo me va a dar 40? No, el termómetro no tiene la culpa, simplemente es una medición, es un instrumento de medición. Está ¿Sí? mostrando lo que hay. Lo que hay, ¿sí? Y a veces queremos solucionar un problema, pero eso es algo que una vez dijo mi pastor, dijo, los problemas de dinero generalmente no son de dinero, sino son otras cosas que hay por detrás, ¿sí? Y uno de los temas fundamentales que queremos mencionar allí es la autoridad, ¿sí? La autoridad, digamos que puede ser algo que a la carne o a la naturaleza caída no le gusta. ¿Por qué? Porque a la raíz de la caída, el diablo cuestiona la autoridad. ¿Con qué Dios? No quieren que ustedes tengan eso. ¿Sí? Nos vendió esa película, que Dios era malo, que Dios está reteniendo algo. Y siempre hay esa rebeldía en el corazón humano hacia la autoridad. Sí. ¿Sí? Y aún ante eso se expresa ante las autoridades gubernamentales. ¿Sí? Como que no, yo no me voy a someter a esto. Y la discusión del momento en boga de que si este partido, que si este otro, y es porque hay una rebeldía en el corazón, pero a veces puede haber una rebeldía también frente a Dios, ¿sí? Y creemos que la autoridad es mala, que la autoridad está para darnos por la Fuerte. cabeza y juguete. Porque eso fue lo ¿Mm? que el mundo nos vendió y así nos enseñaron, ¿no? Que la autoridad era Para darme, fuerte. sí, Sí. darme golpes, ¿sí? Sí. Pero la autoridad de Dios es hermosa porque es una autoridad de cuidado.
de Y, es- protección. y uno puede decir, sí, yo estoy sometido a Dios, mi pastora, tranquilo, pero ¿te sometes a tu jefe? Ah, no, no, no. Hay cosas, y conversamos con Freddy, cosas que son tan prácticas y a veces que podemos errar y es, eh, una autoridad puede ser, por ejemplo, un prohibido no parquear en esta cuadra o el semáforo. Eso es autoridad, es una expresión de la autoridad, pero, no, Ujú. yo me someto a Dios, pero no te sometes a eso, ¿sí? Entonces, la autoridad es algo también del corazón, que es un tema profundo, ¿sí? Y hay personas que dicen, no, es que yo quiero ser prosperado, yo quiero cambiar, pero tienes una autoridad a tu jefe. No, es que yo no estoy para someterme a nadie. Eso sí, qué pena, pero yo soy independiente. Y eso son pequeñas pruebas o pequeña formación que en la vida yo he experimentado que me ha permitido crecer. El someterse a un jefe, el rendir cuentas, el Ujú. cumplir un horario, me permite también crecer a mí, me permite crecer, me permite generar un orden, ¿sí? Pero si lo llevamos a la autoridad de Dios, es muchísimo más profundo, ¿sí? Y es la autoridad suprema, ¿sí? La Biblia es nuestra autoridad suprema. Así La es. palabra es nuestra autoridad suprema, ¿sí? Y en la escritura uno encuentra cosas de autoridad impresionantes cuando ni siquiera estaba la ley. Y eso es algo que compartíamos con Freddy. Sí, definitivamente las finanzas revelan quién gobierna nuestro corazón. Ujú. Eso es muy importante. El estado de nuestra economía es el resultado de nuestra realidad espiritual profunda. Entonces, a veces la gente se quiere ir por las ramas para solucionar y resolver cosas de las finanzas, pero no entiende que es una realidad profunda. Y hay una historia aquí en Hebreos 7, 6 al 7, que hace referencia al Génesis y haciendo como una mm, Parafraseando. revisión, no, como una revisión de la autoridad, historias, momentos de autoridad en el Génesis, Mm. que siempre hablamos del principio de la primera mención. Y aquí hay una primera mención de la autoridad con respecto a las finanzas. Y fue cuando Abraham se encontró con Melquisedec después de la batalla que el Señor le permitió ganar. Y él dice que le dio los diezmos a Melquisedec. Ujú. Pero en ese momento sabemos, por el contexto y por el orden cronológico de la palabra, que todavía no existía la ley. Entonces uno se pregunta cómo supo Abraham y por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec si no existía la ley. Lo cierto es que lo que reconoce Abraham en Melquisedec, que es un tipo, una figura de Cristo, o sea, la autoridad suprema sobre nosotros, la cabeza de la iglesia que es Cristo, es la autoridad de Melquisedec. Es lo primero que él reconoce y por eso le da los diezmos los diezmos del botín a Melquisedec, porque reconoció la autoridad. Entonces, lo primero que nosotros queremos compartir aquí es reconocer la autoridad de Dios, o cuando tú reconoces la autoridad de Dios. De hecho, adoración es un encuentro con la autoridad de Dios. Cuando tú reconoces la autoridad de Amén. Dios, Amén. Amén. es que tú entiendes a quién le pertenece el dinero. Eso es lo primero, porque a veces no sabemos a quién le pertenece el dinero. Podemos pensar, me pertenece a mí, es lo que yo me he ganado, lo que yo tengo, son mis finanzas, son mis ahorros, es mi Pero salario. eso es lo normal. O sea, lo normal es que la gente diga, yo me lo gané con el sudor de mi frente, esto es mío, Ujú. ¿cierto? Por el tema de autoridad que ustedes están planteando, ¿no? O sea, ojalá tuvieran la duda de decir, ¿de quién es esto? Ahí buscarían la dirección del Señor, pero realmente el problema es que dicen, no, Y esa es esto me una de las pertenece. preguntas más importantes que uno se hace sobre las finanzas. O sea, ¿a quién pertenece el dinero? Y lo que entendió Abraham en ese momento es que la provisión que Dios le había dado, la victoria que Dios le había dado, lo que Dios le había dado, eh, le pertenecían a Dios. De hecho, el pasaje bíblico habla de que Abraham reconoce que Dios es el dueño, el poseedor de todas las cosas, y en ese entendimiento él empieza a ser generoso, él empieza a dar los diezmos. Pero lo primero que nosotros debemos entender con respecto a las finanzas es, ¿quién es mi autoridad? ¿Cuáles son las autoridades, como decía Oscar, que Dios ha puesto sobre mi vida, donde yo puedo dar cuenta, donde yo puedo traer lo que Dios me da, porque sé que estoy bajo una cobertura correcta, bajo una autoridad correcta, y voy a recibir la bendición? Entonces, aquí pueden haber varias confusiones y es, por ejemplo, alguien puede decir, pero nosotros ya somos bendecidos, ¿cierto?
La palabra dice que Abraham ya tenía las promesas en el momento en que Melquisedec lo bendijo, pero aún así, sabiendo él eso, y al reconocer esa autoridad espiritual, eh, Melquisedec lo bendijo. Entonces aquí hay como un tema, algo muy particular, y es que a pesar de que Abraham ya era bendecido, como nosotros estamos en Cristo, tenemos la simiente que es Cristo mismo, nosotros ya somos bendecidos, ya tenemos las promesas, pero aún así hay una bendición espiritual particular aquí, que fue la que Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, cuando él entiende la autoridad, si tú miras los capítulos adelante, se empieza a ver una prosperidad de Abraham bien importante. O sea, él ya era bendecido, ya tenía la promesa como nosotros, pero al reconocer la autoridad, decir, yo reconozco quién es la autoridad sobre mi vida, yo sé que la autoridad es Dios y yo sé que todo lo que tengo le pertenece a Dios, él empieza a entender en qué consiste la verdadera bendición. La verdadera bendición consiste en eso, en entender que la autoridad máxima que nosotros tenemos es Dios. Y a partir de ahí la bendición se empieza a manifestar. Entonces muchas cosas no se manifiestan, esta semilla no se desarrolla porque la gente no termina de tener un encuentro con la autoridad de que es Dios mismo y no hay adoración en las finanzas. O sea, la adoración pasa por el corazón, pasa por las finanzas para reconocer esto no me pertenece. Tú eres la autoridad sobre mi vida y yo te voy a dar lo que debo dar. Bueno, Sí. pero entonces, ¿cómo redefinen ustedes el dar? O sea, ahí, Yo quiero mencionar algo, mi pastora, y es que las finanzas o el dinero es poder. Pero escuché alguna vez una frase que me marcó y dijo, el poder en sí mismo no es bueno ni malo, sino que eso revela las semillas que hay en el corazón. ¿Sí? Y compartía con Freddy un pasaje hermoso que esto está en Lucas, cuando Jesús sana a los 10 leprosos. ¿Sí? Porque Dios es dador. ¿Sí? Así es. Dios, y lo repito, Dios no está en el negocio de quitar, Dios da todo el tiempo. Y cuando Freddy dijo ahorita, es saber a quién le pertenecen nuestras finanzas y a quién le pertenecemos, es mucho más profundo que simplemente dar, sino saber de quién soy yo. ¿Sí? Porque yo le preguntaba a Freddy, y es una pregunta se me surgió hace algún tiempo, pensemos en un invento humano que dure 80 años funcionando las 24 horas del día. Si yo pongo un motor de un carro 24 horas, a los 3 días esa cosa se va a quemar, un taladro, un bombillo se va a dañar. Pero aún así, por ejemplo, el caso del corazón humano, el músculo, puede funcionar 80 años y sumémosle a eso las alegrías, las victorias, las pérdidas, sí, los dolores que pueden, y funciona todo ese tiempo. A mí me lleva a pensar que mi corazón late por la bondad de Dios. Y de ahí en adelante, cualquier cosa que venga a mi vida proviene de Dios. Y amén. la Biblia dice, nadie puede recibir nada si no le fue dado del cielo. Y David dice, o Salomón cuando estaban construyendo el templo, dice, de lo recibido De tu mano te da. te De damos. tu mano te Si no es damos. algo que yo mismo genere, sino es algo que yo reconozco que soy de Él, que Él tiene cuidado de mí y que todo lo que tengo, desde el latir de mi corazón y mi respirar, proviene de Él. Eso me cambia el chip, ¿sí? Y mira que, como te mencionaba, Dios es dador. Vuelvo a la parábola, a la historia real de los 10 leprosos que fueron sanados. Entonces se acercaron a lo lejos para recapitularla rápido en versión Oscar Camino. Señor, sánanos. Y ellos eran inmundos bajo la visión de los judíos. Y Jesús les da una instrucción. Váyanse y preséntense a los sacerdotes. Van los 10 y en el camino son sanados. Y uno regresa y dice que regresa gritando, dándole gloria a Dios y se postra a adorar a Jesús. Eso es un acto de reconocimiento de autoridad, porque solo Dios es digno de adoración. Y Él obtuvo más, porque Él fue restaurado. Dice, tu fe te ha sanado. Él tuvo una restauración aún mayor que los otros 10. Y Claro. Dios es dador. Dios es dador generoso. Él nos da el sol, la vida, al pecadores, a todo el mundo. Pero el reconocer su autoridad en adoración nos lleva a otros niveles. ¿Sí? Porque es del corazón de donde nacen las motivaciones. ¿Sí? Es desde el corazón de donde damos. ¿Sí? Yo no estoy dando para tratar de agradar a las personas, ni para ser visto, aunque Dios ve las ofrendas. Ni agradando al Señor, ¿Sí? porque No, ya somos ya agradables somos delante de aceptos Él. delante de Él. Sí. ¿Sí? Pero Dios no está en el negocio de quitar, porque a veces las personas, tengo que hacer algo para que Dios me dé. No, los leprosos recibieron, Jesús dio. Solamente se vuelve uno.
libremente. Y aquí me acordé, y esto es me va a tomar unos minutos para comentar una historia que vi en una tarima aquí en nuestra iglesia. Y es una historia fuerte acerca del corazón, porque de ahí es donde vienen las motivaciones. Estábamos alguna vez no sé, en la anterior sede, y yo estaba en el piano, yo toco el piano en la iglesia, estaba ahí, estábamos adorando en un tiempo impresionante de adoración, y había un muchacho, no sé si tú lo recuerdas, que era sordo. Y él venía a la iglesia y pasaron y oraron por él. Y yo estaba ahí en el piano y como, y lo vi a él, y él cayó bajo el poder de Dios allí. Yo soy una persona también muy racional, pero yo sé lo que vi. Yo soy testigo y puedo eh, presentarlo a cualquier persona que me pregunte, porque usted está loco, está hablando carreta. No, yo lo vi. Y vi cómo este muchacho empezó a escuchar, porque él se tocaba los oídos y lo que en mi mente vino, él está escuchando y hay tanto sonido que lo está aturdiendo. Entonces Claro. yo le dije a alguno de los sugieres, ese muchacho está escuchando, sáquenlo del auditorio porque estábamos tocando música y la música estaba muy dura. Y para mí fue impresionante ver el milagro de Dios. Yo nunca había visto eso, nunca. Y es como leer los evangelios donde literalmente lo Lo sanó, sanó. porque Dios es dador. Y pasó el tiempo, pero lo que pasó es lo que me sorprende. El muchacho no volvió a la iglesia, no porque tenga que venir a esta iglesia, sino porque eso reveló que su enfermedad o que la enfermedad que tenía para él era su bastón. Eso reveló lo que había en el Que cómo corazón. iba a ser él ¿Mm? ahora que escuchaba si él había vivido de lo que no escuchaba. Claro, ese era su bastón, su forma de sostenerse en la vida, ¿sí? Pero lo que me sorprende es, por un lado, la bondad de Dios en su generosidad en destapar oídos. Yo no me pregunten cómo lo hizo, pero Él lo hace simplemente. Pero lo que me sorprende a veces es la reacción del corazón humano ante eso. Entonces quería compartir eso porque del corazón es donde brota la generosidad y es desde donde obramos, desde donde actuamos. ¿Mm? Sí, en respuesta a lo que decía mi pastora, las finanzas empiezan a funcionar cuando reconocemos la autoridad espiritual de Cristo sobre lo que poseemos. Allí es cuando empiezan Amén. a funcionar las finanzas, porque alguien puede decir, yo estoy bajo la autoridad de Dios, pero cuando se trata de dar, ya no está bajo la autoridad de Dios. O sea, la adoración es un encuentro con la autoridad de Dios. O sea, si Dios habla del principio, o si habla de dar, si habla del diezmo, si habla de la ofrenda, eh, y yo reconozco la autoridad de Dios, yo no podría simplemente hacer caso omiso a eso. Tendría que ser como muy congruente, muy consecuente y realmente reconocer y decir, bueno, yo tengo aquí mis ingresos, yo tengo aquí mis finanzas y Dios me hace mayordomo de esto, pero parte de eso es para ser generoso. Si yo no reconozco eso, yo no estoy reconociendo probablemente la autoridad de Dios sobre mi vida, porque estoy tomando una parte para hacer lo que yo quiero. O sea, como que en algo que Dios me dice que debo hacer, sí lo hago, pero en otra cosa que Dios me dice que debo hacer, no lo hago. Entonces la autoridad se puede quebrar allí. Entonces mucha gente tiene la autoridad quebrada con respecto a las finanzas por eso, porque todavía no termina de reconocer la autoridad de Dios en su dinero. Como dice, creo que el pastor John, lo último que se convierte es el Ujú. bolsillo. Es el bolsillo. Pero realmente cuando tú te rindes a Dios, cuando tú reconoces la autoridad de Dios, tú rindes tu vida completa, incluido el bolsillo, Así es. ¿sí? Sí. Incluido tus finanzas. O sea, cuando cantamos Yo me rindo a ti, estamos es cantando que nos rendimos todo. Entonces, las finanzas hablan de la rendición real del corazón, Sí. ¿sí? Si tú no has rendido las finanzas todavía al Señor, necesitas entender autoridad. Porque si no la entiendes, después vamos a estar diciendo, pero ¿por qué no funcionan las finanzas? Porque no has reconocido la autoridad de Dios sobre tus finanzas. Eso es lo primero. A ver, yo tengo una teoría y es, eh, muchas personas cuando no entienden esa autoridad real y verdadera de Dios, no solo en las finanzas, sino en otros, porque hay personas que pueden rendir algún área de su vida, Ujú. pero el resto de sus áreas se quedan ahí, ¿sí? No, esto lo manejo yo, mi relación con los demás, o mis finanzas, o mi tiempo, ¿sí? Eso es como un techo mismo que yo coloco para seguir creciendo en el Señor, ¿sí? O sea, es Total. parte del problema del corazón que ustedes están exponiendo y de la autoridad eh, reflejada, o sea, la autoridad que yo estoy entendiendo en eso, ¿no? Entonces, el dinero es espiritual,
Así es. Eso es 100%. totalmente espiritual. Entonces no solamente afecta mi bolsillo, afecta mi vida completa, Completa. porque no soy capaz de rendirme totalmente. Claro, y ¿Cuál es la la pro- raíz allí? ¿Cuál es el diagnóstico de raíz que ustedes pudieron encontrar ahí? Yo creo que lo que mencionamos de autoridad, pero hay un segundo punto muy importante que es la mentalidad. Ok. Y voy a arrancar con una ilustración que alguna vez escuché, y es que una niña estaba con su mamá en la cocina, la mamá estaba cocinando un pescado, Mm, y la mamá partía el pescado y lo ponía en el sartén. Y la niña, mami, pero ¿tú por qué partes el pescado de esa manera? No, es que así me enseñó tu mamá, es decir, tu abuelita me enseñó así. Pues alguna vez estaban en la casa de la abuelita y la niña le preguntó, abuelita, ¿tú por qué le enseñaste a mi mamá a cocinar el pescado siempre partiéndolo por la mitad? No, mijita, es que así me enseñó mi mamá, es decir, tu bisabuela, ¿sí? Y entonces por esas cosas de la vida eso es una historia, estaba viva la bisabuela, fueron a la casa de la bisabuela. Bisabuela, ¿tú por qué siempre partes el pescado cuando lo vas a meter al sartén? No, mijita, es que mi sartén es pequeñito y yo no lo podía meter completo, ¿sí? Les quiero tomar esa ilustración para que a veces hacemos cosas de determinada manera porque así aprendimos o porque así dedujimos que se debían hacer. ¿Y eso de qué está hablando? De la mentalidad, ¿sí? Yo escucho a veces, bueno, varias veces escucho como personas que saben de finanzas no cristianas ni nada de eso y muestran el último bestseller del New York Times acerca de los secretos de la prosperidad. Y este señor nos habla cosas impresionantes sobre la prosperidad. Una de ellas es, aprenda a vivir feliz con lo que tiene. Y yo me pongo a pensar, eso lo Biblia lo dice hace siglos. contentamiento. Contentamiento se llama, ¿sí? Es mucho más profundo y la Biblia me parece maravillosa porque nos habla de unas cosas impresionantes, ¿sí? Pero a veces no, es el bestseller de Nueva York, el gurú de las finanzas, pero Dios está hablando sabiduría hace siglos, ¿sí? Y una de ellas, que a veces se nos vuelve estribillo, es renovar la forma de pensar, Así es. ¿sí? Pero es que eso es una cuestión muy profunda, porque aún la forma en cómo yo fui criado, cómo vi el manejo de las finanzas en mi casa, determina cómo yo vivo hoy. A menos de que y el Evangelio tiene todo el poder de romper eso y de que yo me exponga a la palabra para ser transformado en muchos aspectos, no solo en las finanzas, sino en la forma como yo me relaciono. Si una persona fue criada en escasez, dice, no, hay dinero. Hay personas que Hay hay que que guardar guardar. porque Hay me va a personas faltar. que su identidad es ahorrar. No, es que hay que ahorrar. Y ni siquiera saben gastar, solo saben ahorrar, pero no, hay que ahorrar. Su identidad es el ahorro, ¿sí? Pero el Evangelio es tan poderoso que viene a romper eso y nos hace nuevas criaturas, porque eso sí es un milagro, y ahí viene una responsabilidad nuestra, que es cambiar la forma de pensar. Y eso es un trabajo que Dios mismo hace en nuestras vidas, pero nosotros cooperamos con Él, ¿sí? Nosotros permitimos que Él nos moldee, ¿sí? Yo trabajo con parejas también y hay cosas que a veces uno ve y es contradictorio porque las personas dicen, no, sí, yo estoy en una crisis económica y, para un ejemplo de la mentalidad, y me voy a ir a la casa de mis papás con mi esposa y mis hijos. Sí, no, vamos a ahorrar. Y sucede que nunca ahorran y se acomodan ahí y no avanzan y no prosperan Y porque nunca tienen nada de ellos. y porque está rompiendo un principio de la Biblia. ¿Sí? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Sí? Eso es un principio que hay que poner a andar. Dice, no lo entiendo, no, es que ese es el principio que Dios nos ha dado y Él no nos va a dejar en vergüenza. Pero a veces creemos que nosotros, y esa es la forma de pensar, que yo lo hago en mis fuerzas, que yo soy el que lo haga. No, de mi parte corresponde diligencia en lo que yo hago. ¿Sí? Ser Sí, ser diligentes. diligente. Sí, yo me acuerdo y aquí aprovecho para honrarte por una enseñanza que diste hace muchos años acerca de la vida de Sarepta. Mm. Para mí, creo que la vida de mi hermano Jorge fue determinante esa enseñanza. Y tú dijiste algo que a mí me marcó y hasta el día de hoy no se me olvida. Cuando van a contar la historia, el contexto, con el que no sepa, había una región donde había una viuda y había una sequía impresionante, una bruna impresionante, y llegó un profeta y la señora solo tenía una poca comida y el profeta le dijo, hágame una comida. Y, bueno, y ella siguió las instrucciones y le dio, y después hubo un milagro de sobreabundancia sobre la vida de ella. Y aquí resalto varias cosas que la hambruna llegó son situaciones de la vida, pero ella no estaba, ¿sí? Por ese gobierno. Si es que estuviéramos con el otro estaríamos mejor. No, ella no tenía el enfoque en eso.
Y ella dijo, tú dijiste algo que a mí me marcó, dijo, ella no se enfocó en lo que no tenía, sino en lo que tenía. Y Ujú. eso que tenía, lo puso al servicio de Dios. ¿Sí? Y eso es una forma de cambiar la mentalidad. No, es que yo me comparo, no, es que yo no tuve esto, y mi infancia fue dura, y no miremos lo que no tenemos, sino lo que tenemos, y eso pongámoslo al servicio de Dios. Y Dios lo multiplica, Así es, así porque es. Dios es, y eso es parte de renovar la mente, porque uno dice, cuando yo me gane tanta cantidad, ahí sí voy a ser generoso. Eso es un engaño. Y eso, Además, ¿sí? eso nunca se presenta, Eso no va a ¿cierto? Y pasar. tenemos muchos ejemplos ¿Sí? de eso y que la gente dice que el Señor me dé un empleo y le da al Señor el empleo y nunca vienen. Que Ujú. el Señor me dé y que yo gane más, pero claramente volvemos al anterior, autoridad y corazón, Corazón. ¿cierto? O sea, uno es, por eso la palabra dice transformados, ¿sí? Su Claro, manera de pensar, ese texto de Romanos 12, muy trillado, podría decirse, porque sí, sí, pero ya lo poco sé, entendido ya y vivido. poco entendido. Y en este contexto que estamos hablando, entender renovar la mentalidad es pensar totalmente contrario a lo que el mundo piensa. Es una contracultura. Por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema del mundo, que es como piensa el mundo, temor a la escasez. O sea, si damos, nos va a faltar. Alguien puede tener esa mentalidad muy arraigada. Yo no doy porque me va a faltar, no me va a alcanzar. Pero nosotros, en una economía del reino, con una mente renovada, sabemos que la generosidad, eh, como dice la palabra, el generoso, el que sacia, bueno, el generoso piensa generosidades y por su generosidad Por su será conocido, debe pero ser el que sacia conocido. será saciado. Ujú. Y la ley de la siembra y la cosecha que lo hemos hablado y lo habla la palabra aquí. Pero la gente puede tener su mente tan falta de renovación, mejor dicho, sin renovar, eh, que aún sabiendo esto, sigue teniendo temor a la escasez. Otro enfoque, otra mentalidad del mundo puede ser acumulación y egoísmo, ya, retener, retener. Y nosotros no fuimos diseñados para retener. Nosotros, los hijos de Dios, no fuimos diseñados para retener porque Él es generoso, como lo ha dicho Oscar, y nosotros debemos ser generosos porque somos como Él es. O sea, la Así es. esencia de Dios es ser generoso. Y nadie puede ser más generoso que Dios, porque alguien Nadie. podría decir, uy, pero Sí. es que yo ya di mucho. No, es imposible. O sea, alguna vez Dios me decía eso, nadie puede ser más generoso que yo, porque uno puede pensar que en la medida que da y da y da, dice, "Uy, ya di mucho". Pero cuando empieza a pensar, Él dio a su Hijo, ¿y cómo no nos dará todas las otras cosas si ya dio a su Hijo? Entonces, no podemos ser más generosos que Dios. O sea, nunca hay que tenerle miedo a la generosidad porque Dios es generoso y nunca nos va a faltar. Pero la gente en el mundo siempre está pensando en acumular, en tener, en retener, en no dar. Y nosotros estamos llamados a tener una mayordomía y una generosidad continua para saber que Dios está operando allí, trayendo provisión, trayendo sobreabundancia. De hecho, las promesas de Dios nunca son escasas. Dios nunca ni siquiera habla de abundancia. Dios habla de sobreabundancia. Amén. Y Él es un Dios sobreabundante. Entonces, una de que tú preguntabas, la raíz también, la segunda raíz, la primera es no entender la autoridad, a quién le pertenece el dinero. La segunda es la mentalidad de pensar como piensa el mundo, de solo confiar en lo que se ve y no saber que tenemos una provisión invisible, pero eterna. Los tesoros se hacen en el cielo. El dinero solamente es una herramienta. Así Cuando es. nosotros colocamos nuestra esperanza en el dinero, en lo que tenemos, en los ahorros, en los intereses, en las inversiones, y no en el Dios todopoderoso que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ahí se rompe la mentalidad correcta. O sea, la mentalidad correcta descansa en saber que Dios es el dueño del oro y de la plata Amén. y que Él tiene recursos sobreabundantes y que nunca nos va a faltar. Eso ya es como una base para decir, pues yo puedo dar, tranquilo, porque sé que Dios va a traerlo más que sobreabundante. Pero si no tengo la mentalidad clara, o sea, si no tengo, y lo hablábamos con Oscar, cuando la palabra dice pongan los ojos en las cosas de arriba, a veces uno dice que como qué significa eso, pero en las finanzas es como piense como Dios piensa. Tenga los pensamientos que Dios tiene y sea generoso como Dios es generoso. Tenga la mentalidad del cielo, no tenga la mentalidad del mundo, que la mentalidad del mundo es escasa. La mentalidad del mundo es de temor, de miedo, de va a faltar, no nos va a Ujú. alcanzar, no tenemos, no es suficiente.
Y tal vez algunos crecimos en una mentalidad donde se hablaba así en la casa, ¿no? El tema cultural de no hay, no tengo, présteme, no llego a fin de mes, pero nosotros renovamos nuestra mente y lo que hablábamos en alguna oportunidad, profesor Oscar, nosotros molestamos con eso, le decimos el profesor porque tiene muchas historias y cosas que contar. Entonces alguna vez hace poco me mandó un libro, no, mire, escuche esto, un, un resumen de un libro y era acerca del manejo del dinero, ¿no? De un gurú del dinero. Y al final concluíamos y me decía, pero hermano, eso es lo que hemos venido hablando, es lo que la Biblia nos ha enseñado, es lo que Así Dios es. dice. Y es un bestseller, sí, pero la gente, o sea, se descresta por eso, pero los principios son sencillos, Así es. profundos, pero sencillos. Entonces, uno de esos es eh, cambiar la mentalidad para decir contentamiento. Bueno, vayámonos al tercer punto. Sí, quería comentar algo para cerrar. Perdóname, pastora, me devuelvo. Ningún testimonio es doctrina, pero creo que esto puede bendecir la vida de las personas y es pensar como Dios piensa. Y algo pues sencillo puede ser eh, el bien y la misericordia. Dice tú, la bondad de Él nos seguirá todos los días de la vida. Yo trabajo en una institución financiera y antes trabajaba en un equipo comercial y me dieron la oportunidad de trabajar en un equipo operativo, después me dieron la oportunidad de moverme en un equipo comercial y me pusieron una meta. Y te estoy hablando de una meta de millones de dólares. Y cuando me dieron la meta, y externamente yo todo serio, pero por dentro yo me estaba riendo con risa nerviosa y como, oh, ¿cómo lo voy a hacer? E inmediatamente el espíritu me habló, dijo, ríete, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y yo dije, bueno, listo, amén. Y empecé a trabajar en ese rol comercial y a mí me sorprendía ver cómo el bien y la bondad del Señor me perseguía. Cogía mi carro, me iba para la oficina, no he llegado a la oficina y en el teléfono número desconocido, yo, debe ser de Claro, de Movistar, ofrecerme algo. Bueno, vamos a contestar. Hola, hola, sí, buenos días. ¿Don Oscar? Sí, sí, con él. Don Oscar, es que me dieron su contacto y es que yo tengo una plata y necesito unos productos financieros. ¿Usted me puede ayudar? Claro que le puedo ayudar. Y yo llegaba a la oficina en lágrimas y le decía a mi esposa, mira, no he llegado a la oficina y Dios ya me ha dado negocios. Y no por lo que yo sea, sino es la bondad de Dios. Y eso es renovar la mente, que tener una expectativa de que Dios nos va a sorprender. Que Él tiene preparadas Así es. excelentes cosas para Sí. nosotros. Amén, Sí, amén. eso es cambiar la forma de pensar, porque a veces pensamos cambiar la forma de pensar, sí, repita, yo soy bendecido. No, no se trata de eso. Se trata de pensar de que yo soy acepto en Él, de que hoy me va a ir bien, de que yo voy a ser bendición para otras personas, que voy a ser bendición en mi empresa, ¿sí? Y eso es la forma de pensar de Dios para nosotros, porque Él nos ve así. Y eso es algo que quería compartir antes de pasar. Y son los pensamientos de Dios que finalmente realmente me persigue el favor de Dios. Amén. Eso es una verdad ¿Sí? para nosotros. Me abre las puertas, me da las conexiones, me da las posibilidades, porque es que esto no se trata de la capacidad, como dice algún pasaje en Romanos, no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que lo hace. El favor de Dios es el que lo hace, ¿sí? Testimonios o podríamos contar muchos. Dios nos ha bendecido de una manera que Pero, perdón, pero yo cuando que estaba viendo, me estaba acordando de lo que estabas hablando y además pensaba en que los dos son autoridad para este tema. ¿Por qué? Uno, porque tú estás trabajando en un banco, sabes del tema de administrar, pero has vivido en tu vida temas específicos en donde has visto la manifestación tremenda de Amén. Dios. Pero Freddy también como empresario, ¿sí? Has visto cosas sobrenaturales y los dos son generosos. Entonces, por eso para mí este tema yo no le pido a cualquiera que lo enseñe, sino personas con autoridad, ¿cierto? Que han vivido, han experimentado al Señor plenamente en sus vidas. Porque este año tú decías, este año no comienza bien, había una serie de cosas, pero el Señor siempre te ha favorecido. Es el así es. favor de Dios que les ha abierto Amén. puertas en todo momento, Amén. ¿sí? Y allí para introducir la tercera raíz, que puede ser la falta de dependencia, y Mm. creer que lo podemos lograr por nuestras fuerzas, o alguien podría decir, "Uy, es que usted sí es de buenas, ¿sí? Qué Qué afortunado es. No, afortunado, no, ¿sí? no. Y yo le digo continuamente a mis hijas y a mi familia, yo por circunstancias de la vida y decisiones no pude terminar una carrera profesional, no fui profesional, no pude estudiar, digámoslo así, en su momento, pero Dios me ha bendecido de una manera que, digo yo, solamente es el favor de Dios, solamente es empezar uno a decir,
la dependencia real de lo que Dios hace en nuestras vidas. O sea, así me hayan faltado oportunidades, porque alguien podría decir, no, es que yo no tuve esta oportunidad, yo no nací en tal familia, yo no tengo Tal universidad. lo que usted tiene, y entonces pues por eso estoy como estoy. Pero es que eso no, para Dios eso no tiene relevancia. Porque es entender dependemos de él, no Exacto. depende. Hay gente que tiene muchos cartones más que un tugurio, pero no tiene administración, no depende del Señor, ¿no? Que es el Sí, punto que sí. ustedes plantean acá. Y de hecho lo leíamos en la semana pasada en Corintios, que decía que Dios escogió a veces, escogió, no a veces, sino escogió a lo necio y a los A lo que no son menospreciado sabios, del Lo que no mundo. era. ¿sí? A los que no tenían las capacidades, no tenían las posibilidades, no tenían lo que el mundo ofrece. Entonces es entender eso, porque alguien podría decir, no, es que yo no puedo prosperar porque no tengo la posibilidad, porque no tengo las conexiones, porque no tengo los estudios. Pero desde mi propia vida, yo he visto la mano poderosa de Dios trayendo la provisión, trayendo las ideas, trayendo las conexiones, trayendo las posibilidades, a pesar de, ¿sí? De no Más bien ser a través de. sí, a través de, porque finalmente cuando uno empieza a depender de Dios, ya no depende de la economía del país, ya no depende Amén. del negocio que uno pueda tener, lo que uno Ajá. pueda saber hacer, de los clientes, de los ahorros, de las posibilidades de familias. No, esto es muy importante, porque si nosotros no aprendemos a depender de Dios, vamos a estar todo el tiempo en nuestras propias fuerzas tratando de resolver cosas que solo Dios puede resolver. Amén. Entonces, a mí me pasó personalmente que Dios resolvió una deuda de muchos millones de pesos en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue sobrenatural, milagroso. Lo hizo una sola vez, pero pasó, fue real. Yo lo vi, fue la mano de Dios manifestada allí en un momento. Claro, alguien podría decir, ¿cómo hizo? Le pueden a uno preguntar La cómo. fórmula. No hay fórmulas ¿Qué fue lo que mágicas. pasó para que yo le dije, sí hubo una cuestión, y se lo digo a la gente que tiene deudas, de pronto alguien nos está viendo hoy y tiene deudas considerables, eh, para que Dios se pueda manifestar sin ningún problema, milagrosamente, pero si tu corazón no está preparado para eso, probablemente no va a pasar, porque alguien puede decir, uy, que Dios me quite esta deuda, que Dios me pague esta deuda, que Dios traiga la provisión, milagrosamente. Pero si tu corazón no está preparado, y esto tendríamos que hacer muchos otros slides Bueno, ustedes los invito para otros. para poder decir cómo preparas tu corazón para que Dios haga un milagro financiero. Porque Dios no va a hacer un milagro financiero en tu vida si tú no estás preparado para ese milagro financiero. Ujú. Ese es un punto muy importante. Y sobre todo la dependencia empieza a tomar allí un lugar fundamental. Entonces, Oscar, tú compartías algo Así sobre... es. Y Dios nos forma, tomando la idea del milagro, porque a veces cuando las personas se acercan a uno, "Oh, es que tengo que salir de deudas", piensa que uno le va a decir una fórmula, receta, paso 1, 2, 3, 4, o que Dios, o como uno le enseña a lavar plata a la gente, porque al final hay que pagar, pues claro, hay que pagar la deuda. Dios no está en el negocio de falsificar dinero ni nada de eso, No va a pero caer nunca al cielo en ni nada esa por el estilo. preparación viene el corazón que es transformado para vernos como Dios nos ve y que nosotros mismos nos veamos, porque a veces puede haber un complejo, no, es que yo soy así porque siempre ha sido así. Eso es no renovar la mente. Renovar la mente es verme como Él me ve, completo, próspero, generoso, sí, que soy un milagro para otras personas. Y hay una advertencia, creo que pues, se puede decir la palabra en el Antiguo Testamento, donde dice, no olvides que yo te doy el poder para hacer las riquezas, Sí. ¿sí? Y es no olvidar dónde está nuestra confianza, ¿sí? Que es el Señor quien lo ha hecho y es el quien nos sostiene donde Él nos ha llevado, ¿sí? Y he meditado un texto que es muy fuerte y está en Jeremías 17, cuando habla, dice, y a veces puede tomarse fuera de contexto como, maldito el hombre que confía en el hombre, pero está hablando, si Freddy me dice, lo invito a almorzar el domingo, pues yo confío que vamos a ir a almorzar y no por eso estoy hablando de la maldición, sino está hablando de algo más profundo, de dónde está mi confianza, Y mi dónde corazón. está sentado mi corazón, ¿sí? Yo estoy poniendo la confianza en el gobierno de turno, o en la empresa, o en la universidad que estudié, o en las capacidades que tengo, o en la familia que tengo, o en las conexiones que yo tengo. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En el Señor o en Amén, todas amén. estas cosas? Así es. ¿Mm? Y hablar con mi esposa, y voy a decir algo que puede ser un poco fuerte, pero la escritura no dice, Jesús me dijo, al que
la política de izquierda, centro, de derecha, libertare, él será verdaderamente libre. No, al que elijo libertare, él será verdaderamente libre. Y con este texto vuelvo aquí a Jeremías porque dice, maldito aquel que confía en el hombre, ¿sí? Que pone al hombre como su confianza, ¿sí? Mm. Y yo decía, uy, Dios, esto es muy fuerte, pero si somos nacidos de nuevo, no podemos ser maldecidos. Pero el Espíritu me hablaba y decía, ustedes ya son bendecidos, pero al confiar en el hombre, en cualquiera de esas que mencioné y muchas otras, nos estamos colocando bajo las reglas de este mundo. Esto no es vida. Ajá. Nosotros no andamos bajo las reglas de este mundo porque es sobrenatural, porque hay gente más capacitada que nosotros, Sí, gente más claro. hábil, con más idiomas, con más PhD, pero nosotros no Con andamos, más conexiones claro, y mejores demás. contactos, Sí, ¿sí? claro. Pero nosotros, al confiar en el hombre, en el sistema político que a veces se genera la discusión y todo, es donde está revelando dónde está nuestra confianza. ¿Mi confianza está en el gobernante de turno, en el modelo económico de turno o en el Señor? Ven. Y en ese mismo capítulo más adelante dice, pero bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que confía en el Señor. Bendito. Será Ven. como un árbol plantado junto a aguas, Corrientes de corrientes aguas. de agua, y en todo tiempo da fruto. ¿Sí? No importa que hayan situaciones adversas, en todo tiempo da un fruto, porque nuestra fuente, la fuente de nuestra raíz es Él. Amén, amén, amén. ¿Mm? Así es, Y, así y es. es donde está nuestra confianza, porque a veces es fácil cambiar, y hablamos con Freddy que a veces es fácil, realmente no es fácil. Esto se va a preguntar a mi pastor, porque realmente no es fácil comer del árbol del bien y de la vida del mal, del bien y del mal. No es fácil, solo que nos hemos acostumbrado. Es más fácil comer del árbol de la vida, porque dice, cerca de tu boca y Cerca de ti, de tu y corazón. en tu corazón estás la palabra. Es más fácil comer del árbol de la vida, pero estamos acostumbrados a comer del árbol del bien y del mal. Esta posición y esta posición al final es muerte, pero lo que Dios nos da es permanente y es vida. Mis palabras son vida, dijo el Señor. ¿Dónde está nuestra Espíritu y vida. confianza? ¿Mm? Y aquí quiero tomar otro ejemplo que me pareció chévere y lo compartí con el profesor Frey, y es Juan capítulo 6. Si las personas tienen la oportunidad de leerlo, ese capítulo me ha ministrado tremendamente. Es un capítulo un poco largo, pero voy a hacer rápidamente. Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces. Más de 5.000 personas fueron alimentadas de manera Los hombres, sobrenatural. hombres y las mujeres que no fueron Y contadas. quería la gente, el pueblo, hagamos este tipo rey, este es el que estábamos esperando. Y Jesús tuvo que apartarse y se fue solo. Y le dijo a los discípulos, nos vemos al otro lado. Se les aparece en la barca, llegan al otro lado y la gente llega donde Jesús. Y Jesús les dice algo muy fuerte. Ustedes me siguen porque fueron saciados, no porque vieron señales y milagros. Sí, es duro. Es una palabra muy fuerte. Y Jesús les empieza a hablar porque la vida, y eso lo explicaba mi pastor, la vida se trata de qué yo me alimento, de qué me estoy alimentando. Y Jesús les dice, yo soy el alimento, el que descendió del cielo. Y ellos le dicen, usted no sé, José, usted es Jesús, el hijo de José, y sus hermanas no las conocemos. Y les dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida, porque yo soy el verdadero alimento. Y las personas se molestaron con Jesús y digo, esto es muy difícil. Nos vamos. Y dice, una versión dice, y le dieron la espalda a Jesús y muchos de sus discípulos se fueron. Y Jesús le dice a los 12, a los que quedan, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, de una manera hermosa, que es una revelación preciosa, le dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida. ¿Sí? Pues Pedro le dijo, no, yo te vi multiplicando los pescados y eso fue impresionante. Tremendo. No, solo tú tienes palabras de vida. Es dónde está nuestra confianza, en su palabra. Su palabra es nuestra autoridad suprema. ¿Sí? Y hay gente que fue ofendida con Jesús Sí, por claro. un milagro, pero porque querían que lo material, y por supuesto que Dios tiene cosas materiales abundantes, pero la fuente es Él. Y que no se nos olvide dónde está nuestra confianza. ¿Dónde está Amén, nuestra amén. confianza? ¿Mm? Eso es, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En quién descansar? Entonces, Bueno, para Esto ha resumir, sido buenísimo, pero ya nos pasamos de tiempo. Sí, ya estamos Sí. aquí volados. voy a Pero resumir es que aquí, esto ha sido muy bueno. voy a resumir aquí el tablero de la alineación financiera. Entonces, teníamos el primer problema, la primera raíz que identificamos, la autoridad. Nosotros, el mundo quiere retener el control, o sea, no le quiere soltar a Dios el control. Hablamos de las finanzas también. Aquí es reconocer el señorío de Cristo en todo y las Amén. finanzas empiezan a funcionar. El segundo problema, la segunda raíz, la mentalidad. El mundo tiene siempre temor a la escasez, de retener. Nosotros renovamos nuestra manera de pensar y el cambio viene desde adentro, no solamente externo o por el bolsillo.
Y por último, la dependencia, la última raíz que identificamos, la dependencia. Confiar en las cosas visibles, en los recursos visibles, en los posibles cosas que vemos, eh, pero hablamos nosotros de depender completamente de Dios. Amén. Y ahí viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros empezamos, a pesar de las crisis que puedan haber financieras, cambios de gobiernos, situaciones del El dólar, temblor, Lo que el la estamos temblor. fluctuación, viviendo en este lo que momento en está el pasando en país. ese momento. O sea, siempre hay cosas que están rodeando, siempre van a haber cosas que están rodeando el tema financiero, cómo caen los mercados, que la guerra de no sé qué, que la Que el pandemia. petróleo. O sea, todo lo que pueda pasar es súper variable. En esto, y claro, todo lo vivimos. Yo como empresario he sido testigo de lo que pasó en la pandemia, he sido testigo de lo que pasó con el gobierno que salió, con el que entra, con todo lo que pasa alrededor. Conozco el tema empresarial y digo, wow, a veces hay decrecimiento, pero realmente en ese momento uno podría entrar en desespero, en ansiedad, mal, cosas que no es lo que Dios quiere. Ponga la mira en las cosas de arriba, Amén. tranquilo. Piense lo que Dios piensa. Descanse y repose ahí. Descanse en lo que Dios ya ha hecho y sobre todo en la fidelidad que Dios ha mostrado, porque la fidelidad que Dios ha mostrado en el pasado va a ser la fidelidad que Dios va a Amén. mostrar en el futuro. Amén, amén, ¿Sí? así es, Entonces, así es. tranquilos, tranquilos. Entonces, hemos hablado de estas tres cosas porque pareciera como que no tienen mucha, aparentemente, relación con las finanzas. Podemos hablar de muchas cosas de las O finanzas, métodos, o pero autoridad, mentalidad y dependencia marcan el ecosistema para que esa semilla, esa buena semilla de la palabra por la que nacimos nosotros, esa simiente que es Cristo en nosotros, empiece a florecer, empiece a dar fruto, porque el árbol que está plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y Amén. todo lo que hace prosperará. Amén. Pero si Amén. no hay autoridad, si no hay una mentalidad diferente a la que hay en el mundo, del que estamos rodeados, si no dependemos de Dios en todas las cosas, va a ser muy complicado que empecemos a fructificar. Amén. Bueno, reto, una frase corta, pero que quieran que quede en el corazón hoy, hablando del corazón. ¿Qué les dirían a Yo le todas las diría a las personas que personas están que conectadas? un ejemplo de renovar nuestra mente que Dios ha hablado a mi esposa en el último tiempo es todo lo que toque tu mano prosperará. Amén. Pensar como Dios piensa. Ujú. Y donde vamos somos bendición. No por nosotros mismos, no porque, ay, no, La por lo bendición nos que, habita. por quien nos habita. Y en Dios hay recursos ilimitados. Entonces todo lo que toque mi mano prospera. Quiero Amén. compartirnos. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Sí, aquí para cerrar, podemos decir, mire, Abraham, porque quería conectar también de principio a fin con la predicación de mi pastor el domingo, tenía las promesas. Nosotros tenemos las promesas, porque estamos en Cristo y todas las promesas en Cristo son sí, amén. Ujú. Todas las promesas en Cristo para nosotros son sí, amén. Pero nosotros necesitamos reconocer la autoridad, Amén. transformar nuestra mente y depender de Dios en todo. Ahí está la clave Amén. de la Amén. prosperidad. Yo creo que Biblia. ustedes me quedan debiendo. Me quedan debiendo otro live y los voy a invitar. Claramente voy a dejar que vuelvan, que reposen. Pero hay muchas cosas aquí que realmente son un regalo poderoso de Dios para nuestras vidas. Amén. Y hay que entrar en esta nueva dimensión y entender que es que por eso la palabra dice que el corazón mana la vida, ¿cierto? Y eso lo dice la palabra, eso no es inventado, no, eso lo dice la palabra, porque allí hay, desde allí funcionamos, ¿sí? Y nuestro corazón tiene que ser realmente transformado por el poder de su palabra. Gracias a los dos, gracias por este tiempo, gracias No, por lo que el Señor les regaló. Y iglesia y amigos que se conectan de otras iglesias, son altamente bendecidos. amén. Son altamente bendecidos, son altamente prosperados. Renovemos nuestra mente, cambiemos lo que hemos venido pensando y metámonos como hijos de Dios en lo que Él ha dicho. Pongamos nuestros ojos en Él. Les amamos, nos vemos el próximo domingo. Para los que vienen aquí al servicio, para las otras iglesias, pues nos seguiremos viendo en nuestro live. Son altamente bendecidos, son grandemente amados por nosotros. Bendiciones.